Señor, que las almas oprimidas puedan ser liberadas en esta noche. Que los encarcelados puedan salir libres. Para gloria tuya, Señor. Que los enfermos puedan ser sanados. Que los caídos puedan levantarse. Que los que no tienen fuerzas puedan recibir de los cielos. Señor, que el que está desanimado pueda ser curado en esta noche. Señor, vuelve el gozo de tu salvación a tu pueblo. Vuelve el gozo de tu salvación a tus hijos, Señor, para que nos acerquemos a ti con alegría. Entremos a ti con acción de gracias, para que nos acerquemos a ti con esperanza, con confianza, con gratitud en nuestros corazones. Que podamos ver que tú eres bueno, de veras. Porque ciertamente tú eres bueno para conmigo. Tú eres fiel para conmigo. Tú eres misericordioso para conmigo, Señor. Que todos y cada uno puedan ver y experimentar todas estas cosas, Señor. Que no solamente sea conocimiento, sino que lo experimentemos. Porque eso es lo que tú tienes disponibles para cada hijo tuyo, Señor. Como el salmista dijo: oh alma mía, solamente en Dios reposa, solamente en Él encuentro descanso. Que podamos experimentarlo todo, Señor, en medio de este tiempo. Que tú hagas brotar ríos en el sequedal, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres un Dios que haces proezas y maravillas en medio de aquellos que se humillan y se rinden delante de ti. Refresque nuestro ser en medio, Señor, de esta tempestad, en medio de este desierto. Que tu Espíritu Santo refresque hoy, Señor, nuestras almas, nuestras vidas. Cuánto necesitamos del refrigerio, de la consolación del Espíritu, Señor. Muchas gracias. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente reunidos en esta noche. Han pasado 2 días, ya lunes ya y martes. Han pasado después del domingo de la resurrección de Jesucristo. Y a partir de ese domingo hasta 50 días después deben haber sucedido tantas cosas que no tenemos básicamente registradas, excepto las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después de haber resucitado. Hay varias apariciones que el Señor hizo con sus discípulos, como vimos allá en Hechos 1, que quiero que vayamos nuevamente, aunque aquí dice Hechos de los Apóstoles. Está bien ese título, pero algunos también han titulado este libro como Los Hechos del Espíritu Santo. En Juan 14, el verso 16, Él les había hablado de no dejar los huérfanos. Él iba a enviar al otro Consolador para que estuviera con ellos, que permaneciera en ellos y que viviera en ellos. Esta es una verdad, como les he dicho antes, que debemos nosotros, hermanos, experimentar. Porque la palabra de Dios dice, hermanos,
que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso ha venido, hermanos, ya por 2000 y pico de años manifestándose. De tal modo que hasta hoy la iglesia ha vivido y ha caminado apoyada y sustentada por el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual Jesucristo envió en primer lugar a sus discípulos y luego a todos los creyentes que posteriormente fueron agregándose a la iglesia, que encontramos su historia a partir de este capítulo 1 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Quiero que veamos en Juan capítulo 12 y solo les menciono lo que Isaías dice, porque Isaías dice que después que haya puesto su vida en expiación, dice que verá la aflicción, fruto de su aflicción. El libro de los Hechos o libro de los Hechos del Espíritu Santo revela esta verdad, porque los apóstoles que en otros días, pocos días antes de lo que vamos a ver allá en Hechos, habían estado escondidos de miedo, habían estado escondidos con dudas, con inseguridad, con incertidumbre, tenían temores terribles. Pero en el libro de los Hechos los vamos a hallar libres de eso, dispuestos a salir a la calle, dispuestos a ir casi a cualquier lugar para llevar el mensaje que el Señor Jesucristo confió poniendo en las manos de ellos para que lo llevaran al resto de las naciones. En Juan capítulo 12 dice la palabra de Dios en el verso 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor está comparándose él con un grano de trigo. En el verso 32 de este mismo capítulo dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué debemos entender? Que la muerte de Jesús no es en vano, no es inútil, no es un desperdicio. Algunos se han referido a Jesucristo como un hombre fracasado, como un hombre que desperdició su vida muriendo o provocando su muerte de la manera que lo hizo. Es increíble. Yo he leído comentarios de hombres que se refieren al Señor Jesucristo como alguien que malogró su vida tan temprano, tan joven. Pero nosotros hoy nos damos cuenta, hermanos, que eso no es así. Que ciertamente la muerte de Jesús, hermanos, ha provocado un movimiento en el mundo. El evangelio ha sido predicado en el mundo debido, hermanos, a la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántas vidas? Millones y millones y millones de personas han sido alcanzadas, hermano, como fruto de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos parte de eso. Sí, Señor. Nosotros somos fruto de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hermanos, les animo, les insto a que nosotros nos identifiquemos con esta verdad. Es muy importante. Amén. Vamos de regreso al libro de los Hechos y consideremos, porque siento en mi corazón
que debemos proseguir después de haber visto y estudiado un poco sobre la vida de Cristo en su última semana. Notemos que su vida continúa ahora manifestada en la vida de sus discípulos. ¿Cómo se sentían los apóstoles o los discípulos? Tristes, porque Jesús les había dicho que los iba a dejar y que iba a ir al Padre. El hermano Marvin dice que en el mejor momento y en el mejor tiempo, en el momento de mayor fama, por decirlo así, de Cristo en su ministerio, Él está diciendo que se va. Los discípulos estaban escandalizados por eso y podríamos parafrasear, hermanos, ese momento cuando Jesucristo les dice que se va a ir, que los discípulos posiblemente le decían, pero ¿cómo es posible que ahorita que el pueblo cree en ti, que el pueblo está reaccionando, que el pueblo está poniéndote atención? Ya varias veces intentaron hacerte rey y ahora ya eres el rey. Ya ellos lo dijeron, eres el rey de Israel. Señor. ¿Cómo es posible que ahora que ya eres el rey de Israel, estás hablando de que vas a ser entregado en manos de los impíos, de los inicuos y te van a matar y que vas a resucitar el tercer día? No lo entendemos. No es necesario que te mueras. Mejor quédate aquí. ¿Por qué te vas a ir? Pero Jesús les dijo que si Él no se iba, no iba a poder enviar el otro Consolador. Señor. Amén. Es bien tremendo esto, hermanos, pero Jesús, estando en un cuerpo, Cristo estando en el cuerpo de Jesús, estaba limitado. Y la única manera de poder compartirse con los discípulos y poder compartirse con todos los creyentes que vendrían después de los discípulos era que Él diera su vida. Amén. Para que hoy Cristo habite en cada creyente. Señor. Ahora ya no está solo Jesucristo, ahora está el cuerpo de Cristo. Sí, Señor. El cuerpo de Cristo universal. Por todas partes en este mundo, hermanos, hay cantidad de personas en las que Cristo vive, en las que Cristo se manifiesta. Eso es lo que pasó con los discípulos. Y es lo que debe estar pasando con nosotros. Nosotros no podemos estar viviendo, hermanos, de una manera en la que no se manifieste Cristo en nosotros. Si somos creyentes en los que Él no se manifiesta, hermano, entonces tenemos un grave problema. Tenemos una gran dificultad. Después que el Señor se les aparece durante 40 días, 1:4 del libro de los Hechos. Y estando juntos, es decir, Él y ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, mas detrás de mí hay uno, el cual yo no soy digno de estar ahí encorvados, soltando sus sandalias. Señor. Hay uno que es mayor que yo, decía Juan. Uno que es antes de mí, pero que es mayor y es primero que yo. Señor. Él, dijo Juan, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él está cumpliendo esto aquí. Y entendamos, hermano, nadie aparte de Jesucristo. Miren, a Jesucristo le podríamos llamar el bautizador, porque Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Señor. Amén. Cada persona que testifica que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y que ha nacido de nuevo, es porque Jesucristo ha obrado en esa vida. Sí, Señor. De ahí nadie más. Nadie debe jactarse, hermano, y decir que
existen tantos creyentes porque Él ha hecho una obra en ellos, ¿no? Quien ha hecho la obra es Jesucristo. Sí, Señor. Nosotros Amén. solo somos colaboradores, solo somos instrumentos en las manos de Dios. Y más vale que nosotros busquemos que la persona de Cristo sea manifestada en nosotros para transmitir esa vida a otros, para que Cristo se multiplique en otros hombres, en otras mujeres, en todas partes. Ellos iban a ser bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y sabemos o creemos que fueron más o menos 10 días, porque Él estuvo con ellos 40 días. Y Pentecostés iba a celebrarse 10 días después de que Cristo ascendió a los cielos. 10 días después el Espíritu Santo estaba siendo enviado por el Padre, su promesa. Amén. El apóstol Pedro dice esto, hermanos, después que él da su sermón, su primer sermón, hermanos. Qué tremendo. Pedro no había predicado antes ni una vez. Y aparece aquí en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, Pedro predicando en el poder del Espíritu Santo. Señor, amén. Amén. Pero él dice que esta promesa no era solo para ellos. Más tarde, también en el capítulo 10, hermano, cuando aquí dice en el capítulo 2 que el don del Espíritu Santo, hermano, dice él en el capítulo 2, versos 38 y 39. ¿Quieren leer conmigo? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, número 1, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, si pensamos y vemos con cuidado, escúchenme bien, Pedro estaba refiriéndose y estaba pensando en Israel, en los judíos. Amén. Porque, hermanos, se puede ver por la orden de Jesucristo en Marcos 16:15, que después de la resurrección de Jesús, Él les da lo que se conoce como la Gran Comisión. Y le dice a ellos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, mire, francamente es una cosa que puede hacernos volar en nuestro pensamiento y decir: ¿cómo iba a suceder esto? Hermanos, sería que los discípulos no iban a morir y que iban a ser capaces de evangelizar y ganar a todo el mundo para Cristo. Hasta hoy todavía estuvieran haciéndolo. Señor Jesucristo se anticipó a eso, porque allá en Juan 14 Él está diciendo que muchos, así como los discípulos habían creído en Jesucristo, muchos iban a creer en Jesucristo por la palabra predicada por ellos. Señor. Y es lo que estamos viviendo ya. Pensemos en este momento como que no estamos en el año 2020. Pensemos que estamos allá en el año, dijéramos así, 33, 34 de la edad de Cristo, 34 años después de Cristo. Pensemos en eso. Y que somos nosotros los seguidores que hemos estado siguiendo a Jesús y que vimos su muerte, su resurrección, etcétera, y ahora estamos entrando en un aspecto de la historia, hermanos, donde muchas cosas que tendrían que suceder, hermanos, no teníamos ni idea, solamente teníamos la orden de Jesucristo de ir a todas las naciones y hacer los discípulos. Porque esa orden dada a los discípulos, esa orden también se nos da a nosotros, que somos discípulos de los discípulos hasta llegar a Cristo Jesús. Y los discípulos deben manifestar, hermanos, la vida de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. De otro modo, no funciona. Pero más tarde, el Señor le hace ver a Pedro que esa promesa no era solamente para los discípulos o apóstoles. Esa promesa también era para los que iban a creer en Cristo por la palabra de ellos. Sí, amén.
que lo entendamos. Por eso todavía esta vida del Espíritu Santo en nosotros no ha podido ser desarraigada. Esta existencia de la iglesia se sustenta en el poder del Espíritu Santo. Amén. La vida de cada creyente debe estar sustentada, sostenida en el poder del Espíritu Santo. Amén. De otro modo, no tiene sentido, porque tendríamos que ser creyentes carnales. La única forma de que seamos espirituales es que el Espíritu Santo esté manifestándose en nuestras vidas, Amén. moviéndose en nuestras vidas, glorificando a Cristo Jesús en nuestras vidas, manifestando el poder de Cristo en nuestras vidas, llevando la predicación, llevando, hermanos, el mensaje, pero a la par del mensaje, las señales que lo deben acompañar. Volvamos acá al capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés es 50. Amén. 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 O sea, de la resurrección de Cristo a este punto han pasado 50 días. Exactamente como les decía lo que pasó con Israel saliendo de Egipto, después de la noche de la Pascua, de la cena del Cordero, ellos caminaron, hermanos, hasta el monte Sinaí, exactamente 50 días después que salieron de Egipto. Señor. Nosotros estamos viendo esto aquí y es la misma realidad. Señor. Ahora, ellos no están ante un monte llamado el Sinaí. Entonces, ¿delante de cuál monte estarán? ¿O estuvieron? ¿O nosotros delante de cuál monte estamos hoy? Quiero llevarlos a que veamos delante de cuál monte estamos. Vamos, por favor, a Hebreos 12. ¿Qué sucedió en Sinaí? Se describe aquí. A partir del verso 18 del capítulo 12 se describe. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice, no os habéis acercado a ese monte, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible, dijo Moisés, era lo que se veía, que él dijo que estaba temblando y espantado. Amén. Ahora el verso 22. A ese monte del verso 22 es que ahora los discípulos se encontraron en el capítulo 2, de hecho. Y allí nos encontramos también nosotros, frente a ese monte. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millones. Vamos a ver más adelante cómo en el libro de los Hechos los ángeles, hermanos, acompañaron a los discípulos en su obra, en su trabajo, en su ministerio. Amén. Vamos a ver cómo los acompañaron. Y también nos acompañan a nosotros. Señor. Que algunos de nosotros no haya tenido la administración visible, palpable de algún ángel, y eso no quiere decir que los ángeles no están con nosotros, porque ellos han sido enviados para ayudar y apoyar a los que serán herederos Amén. de la salvación. Entonces notemos, dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué mejor que la de Abel? Porque la de Abel clama venganza, pero la sangre de Cristo clama perdón, Sí, clama Señor. misericordia, Amén.
clama reconciliación. Amén. El mensaje de la sangre de Cristo es salvación y perdón de pecados. A ese monte nos hemos acercado. Gloria. Y dice, hay una advertencia, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Está hablando del Sinaí. Mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es el monte el que nos hemos acercado, conectado con los cielos. La iglesia verdadera está conectada con los cielos. La iglesia verdadera, hermanos, es el monte donde el Señor habita. Amén. El monte de Sión es donde está la morada del Señor. Y allí estamos nosotros y formamos parte de ella. Y en el monte de Sión, ¿qué hay? ¿Qué había en el monte Sinaí? Fuego, terremoto, miedo. ¿Qué debe haber entonces en el monte de Sión? Gozo, paz, humildad, mansedumbre, bondad. Hermanos, a partir de ese momento en el libro de los Hechos, venía una cantidad de cosas tremendas, riquezas espirituales incalculables. Riquezas. Eso es lo que se ha hecho disponible. Como dice en 1 Corintios, vamos por favor, capítulo 1, en el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, enriquecidos en Él, es decir, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en tu venida, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí estamos. Amén. Te adoramos, Señor. Y esta comunión con Jesucristo, nuestro Señor, está experimentada con la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso es importante que aceptemos las exhortaciones de tener paz entre nosotros, de amarnos fraternalmente, de servirnos por amor los unos a los otros, de sobrellevarnos, hermanos, los unos a los otros, de sufrir por los demás, de orar por los demás, de interceder por los demás, de cuidar a los demás. Sí, Señor. Estamos en el monte de Sión. Y ustedes pueden ver allá en Hebreos todo lo que concierne. Ahí están los discípulos y aquí estamos nosotros. 3 días después de que Jesucristo resucita, ellos están entrando en la experiencia de la predicación del reino de Dios, de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas. Están proyectados ellos a eso. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, unánimes, juntos. Amén. Así como estamos hoy. Y así debemos permanecer. Se está hablando mucho de buscar la unidad en estos días, de buscar la paz, armonía, de buscar la comunión, el compañerismo, Sí, Señor. de buscar y aprovechar la oportunidad hoy de sacar lo bueno que tenemos en nuestros corazones. Hoy es el momento, el tiempo para reconciliarnos, para perdonarnos. Hoy es el tiempo para conocernos más de lo que lo hemos hecho, estando juntos, estando allí dentro de nuestros hogares. Gloria a Dios. Hermanos amados, aprovechemos, porque estamos y nos hemos hecho cercanos al monte de Sión, la iglesia. Unánimes juntos. Y dice que estando unánimes juntos,
Y de repente, dice el verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo me pregunto hoy, ¿qué ha estado llenando nuestros hogares? ¿Qué ha estado llenando nuestras casas? ¿De qué está llena nuestra casa hoy? Quizá no hemos visto, no hemos oído que de repente venga del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla. Quizás literalmente no estamos viendo eso, pero espiritualmente deberíamos advertirlo, deberíamos de sentirlo. Hermanos, este es un tiempo precioso que Dios nos está dando para, hermanos, perfeccionarnos por el disfrute de la presencia del Espíritu Santo como nunca lo hemos tenido. Aleluya. Amén. Como nunca lo hemos tenido. Amén. Es necesario que nosotros nos dispongamos y de una vez por todas experimentemos esto que les estoy diciendo. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué idea tenemos de esto? Que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Señor. Yo no veo ya una llama sobre la cabeza de ustedes y ustedes tampoco la ven en mí. Si pudiéramos o quisiéramos tener una aplicación de eso, esta llama de fuego, recuerden que Juan el Bautista había dicho que serían bautizados con Espíritu Santo y fuego. Sí, Señor. Quizá hoy no vemos esa llama de fuego saliendo de nuestras cabezas. Pero escuchen, ¿dónde es que se enciende un fuego? ¿Aló? ¿Dónde es que se enciende un fuego? Pregunta. En un altar. En un altar, en una hoguera, en un hogar. También se puede encender un altar, el fuego del altar en nuestro corazón. Nosotros somos un altar, hermano, con una llama encendida. Sí, Señor. Un altar de alabanza. Amén. Un altar de intercesión. Amén. Un altar de oración. Un altar, hermano, de adoración. Recuerden, somos la iglesia, pero hay un altar. Amén. Hay un altar dentro de este templo. Este templo debe haber un altar. Y que se va a ver evidentemente en mi naturaleza, en mi carácter de un verdadero adorador en espíritu, en verdad. Sin ese altar levantado, esa conciencia, como dice el apóstol Pablo, que es nuestro racional culto. Hermanos, si nosotros no nos disponemos, escuchen bien, a darle culto a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras expresiones, en nuestras actitudes, no seremos la iglesia y tampoco manifestaremos un altar. Un altar de sacrificios. Nosotros debemos estar dispuestos al sacrificio por otros. Debemos estar dispuestos a dar la vida por otros. El Señor Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él enciende un fuego en su altar. Él ha encendido ese fuego en nuestro altar. Y un altar donde el Señor, hermano, nos pone a nosotros como el sacrificio, tal como Él fue el sacrificio en el altar de la cruz. Hablar otras lenguas. Hermano, hay oportunidad y tiempo para eso, verlo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14 habla sobre este ministerio. Pero una cosa importante, hermanos. ¿Cómo estamos hablando hoy con nuestros familiares?
¿Cómo son nuestras expresiones? ¿Son expresiones de amor? ¿Son expresiones adornadas con gracia? ¿Son expresiones con las cuales no ofendemos? ¿Tenemos una forma diferente de hablar? ¿Tenemos una forma diferente de expresarnos hoy o seguimos usando los sarcasmos, las palabras hirientes, las ofensas? Siguen saliendo de nuestra boca, de este altar. Sigue saliendo lo que debe ser consumido por el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros debemos de ser un altar limpio, un altar dispuesto para el sacrificio de Cristo. Hoy nosotros ciertamente no hablamos inglés, español, alemán y tantos idiomas que pueden haber, pero también podemos hablar el lenguaje de los cielos, el lenguaje del amor, Sí, Señor. el lenguaje de la Amén. misericordia, el lenguaje de la compasión, el lenguaje de la consideración, de la estima, el lenguaje del amor fraternal no fingido. Esa lengua es la que debemos desarrollar. Vamos por favor a Santiago y veamos qué dice él acerca de esto, hablando de la lengua. En el verso 9 del capítulo 3 de Santiago dice que con esta lengua debe estar siendo quemada por el fuego del Espíritu Santo, hermanos, para hablar con gracia, con palabras sazonadas, con sal, para dar gracia a los oyentes, dice el apóstol Pablo. Dice que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Qué tristeza si eso sigue sucediendo con nosotros, la iglesia, Sion. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fijémonos cómo hablamos. Fijémonos cómo nos expresamos con nuestros parientes, con nuestros hermanos. Consideremos lo que vamos a decir, si vamos a ofender, si vamos a herir. Si ofendemos y herimos a cada poco que hablamos, entonces no tenemos esa lengua repartida de fuego en ese altar que somos. Que Dios nos dé la gracia. Amén. Porque de ahí para adelante, los discípulos, hermanos, fíjense bien, el único hablar, las únicas expresiones que tenían eran expresiones de gracia, expresiones de amor. Hermanos, el mensaje del evangelio era preeminente en ellos, era de suma importancia. Ellos no estaban, hermanos, para estar perdiendo el tiempo hablando otras cosas. Aprovechaban cada tiempo, cada oportunidad, cada minuto de su vida para estar hablando del evangelio a los perdidos. Amén. Pasaban el tiempo entre ellos hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, Amén. con palabras de consolación, palabras de perdón, palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras de amonestación en el espíritu, que hallaban espacio y cabida en los corazones hambrientos, hermanos, de la verdad. Hoy no vemos una llama de fuego sobre nuestras cabezas, pero hay una llama de fuego en nuestras lenguas. Es lo que el apóstol Santiago dice también. Es un fuego tal que es capaz de encender la rueda de la creación y encender un gran bosque. El bosque tiene árboles que representan hombres. Amén. Y qué terrible, hermanos, es que nosotros, en lugar de estar bendiciendo, nos maldigamos, que en lugar de estar hablando bien de los demás, estemos hablando mal y estemos chambreando.
Es increíble. Eso ya no debería de ser en una iglesia que se llama el Monte de Sión, en una iglesia que se llama la Jerusalén Celestial. Señor. Amén. El verso 5 del capítulo que estamos considerando dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que hablaban? Dice ahí, hablaban las maravillas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿En qué estamos usando nuestra boca y nuestra lengua? El fuego, esa lengua de fuego, ¿en qué la estamos usando? Hablemos las maravillas de Dios. Y dice que todos estos que estaban ahí presentes estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose, y eso no hace falta, siempre hay. Decían: estos están borrachos, están llenos de mosto. Yo no sé ustedes, pero yo sí sé que los que se emborrachan les agarra la de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablan tantas cosas locas. Pero fíjense, hermanos, si nosotros viviéramos borrachos de la presencia del Espíritu Santo, igualmente quizás alguien diría: este está loco y está borracho. Pero alguien podría defendernos y no, este no está borracho, está hablando las maravillas de Dios. Porque muchos sí pusieron cuidado a lo que estaban diciendo. Entonces Pedro, esto sí es precioso, hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, estaban sentados, dice la Escritura, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué sermón, hermanos? ¿Cuánto habrá durado este sermón? ¿Cuánto habrá durado? Porque llega hasta el verso 36, donde cualquier evangelista hubiera dicho: bueno, ya les prediqué, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? En el verso 37 aparece eso ahí, pero Pedro no está llamando, más bien ellos dicen que están compungidos, están arrepentidos, preguntando: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les aconseja en el Espíritu qué es lo que tienen que hacer. Pero volvamos a esto. Hoy estuve estudiando el libro de Joel. Y es interesante en esta profecía que está aquí. Joel, hermanos, profetiza a Judá de su tiempo, advirtiéndoles de la invasión de los babilonios. Y vez tras vez Joel les está diciendo a los de su tiempo: ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que buscar a Dios y convertirse, dejen de rasgar sus vestiduras, vuélvanse a Dios, para que pudieran ellos
hermanos, confrontar la realidad de la invasión de los babilonios. Y es interesante, porque ahí Joel, hermano, les dice que ha venido una gran sequía, una gran hambre, ha venido peste, ha venido plagas, ha venido de todo sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, incluyendo al ejército de Babilonia. Pero él les dice, y es bien interesante, porque aquí dice, y en los postreros días, pero vamos a Joel y veamos, porque lo mencionamos y he oído tanta gente predicar sobre esto, y realmente, ¿en qué momento dice la escritura que va a suceder eso que está profetizado ahí? En el capítulo 2, por cierto, capítulo 2 también, ahí se habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice en el verso 28, y después de esto, esa es la expresión que quiero que observen. Y después de esto, qué tremendo eso, ¿no? Y Pedro dice, y en los postreros días. Pero después de esto, aquí en Joel, si ustedes leen, hermanos, este capítulo, van a darse cuenta cómo el Señor promete, después del sufrimiento, después del padecimiento, después de la angustia, después de la tribulación, Él dice que va a devolverles, dice que les va a restaurar, dice que les va, hermanos, a devolver lo que han perdido. ¿Qué es lo que sucedía con los discípulos? Habían pasado, hermano, un tiempo con Jesucristo y habían visto todo lo que había sucedido con Jesucristo. Entonces, después de los padecimientos y sufrimientos de Cristo, viene el bautismo del Espíritu Santo. Aquí, después del sufrimiento, padecimiento de Israel o de Judá, no solamente por los juicios que Dios había traído sobre ellos, sino también por la invasión de los babilonios, dice que después de eso iba a venir, dice él, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Qué consolación, qué consolación. Por eso el Espíritu Santo, el Paracleto se llama eso, el Consolador, que vino para los discípulos después de haber vivido todo lo que vivieron en el tiempo de Jesucristo. El Consolador. Amén. Y venía con un poder tan tremendo. Allá Joel nos habla de algunos dones, profecía, sueños, visiones. Y eso es lo que vamos a ver por todo el libro de los Hechos, que acompañaba a los discípulos. Profecías, milagros, resurrecciones, conversiones. Es todo lo que venía después de todos los padecimientos de Cristo. Recuerden, el mismo apóstol Pedro dice que los profetas habían declarado acerca de los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, es decir, tras los padecimientos. Aquí estamos hoy. Y aquí estamos nosotros. Aquí están los discípulos viendo y experimentando esto. Hermanos, consolémonos. Miren, en el verso 22, el apóstol Pedro, el verso 22 del capítulo 2 de Hechos. Varones israelitas, dice, retomando su sermón, su mensaje. Varones israelitas. ¿Cómo podríamos decir yo hoy aquí? Varones de Ciudad Merliot. ¿Qué va a pasar después de todo lo que está viniendo en estos días, no solo a este país, sino todo el mundo? Después de todo ese padecimiento, tanta muerte, tanta cosa que está pasando. Y que el Señor lo detenga. ¿Qué va a venir? Hoy ayer estaba viendo yo en YouTube un gran avivamiento en China, en Wuhan. Multitudes de gente. Gloria a Dios. En las iglesias. Multitudes. Yo me pregunto, ¿será que la iglesia Esperanza de Gloria va a soportar una multitud de gente que va a venir? Pregunto, ¿estamos preparados?
está sobre nosotros una llama de fuego, porque hemos pasado estos días, hermano, en esta cuarentena, en este encierro, y debemos de estar realmente aprovechando de que cuando termine esto, de veras en nosotros verse este poder, pueda manifestarse este poder, que ya no andemos cohibidos, tímidos, hermanos, sino lograr que este poder se manifieste para vernos. Señor. Hermanos, la escritura nos dice aquí que en esa ocasión 3,000 personas se convirtieron. Vengujan multitudes viendo al Señor después de todo lo que pasó allá. ¿Qué va a pasar con nosotros aquí en El Salvador? ¿Será que va a venir una gran multitud? Esa multitud pudo ser atendida por los discípulos, hermanos, que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban saturados. Cada vez que Pedro y los demás discípulos hablaban, la gente era consolada. La gente era salvada. La gente, hermanos, era liberada. Hermanos, miren, después de esto va a venir gente con un montón de problemas, con un montón de traumas, buscando, hermanos, consolación. Ellos aquí en Merlotti, en cualquier parte donde hay una congregación, saben que los creyentes pueden ser una bendición para sus vidas y van a estar buscando. A ver a cuántos creyentes amargados hay. A ver a cuántos creyentes que han perdido el tiempo durante esta cuarentena, encerrados en sus casas, insultándose y dañándose en sus casas los creyentes. ¿Cómo van a atender a los necesitados que van a venir? Allí en ese momento para ellos todo quedó en la historia. De ahí para adelante ellos eran testigos de la resurrección, testigos de los padecimientos de Cristo, hermanos, para bendecir a las multitudes sedientas, hambrientas, necesitadas. Que nosotros también estemos disponibles, dispuestos para lo que ha de venir después de que el Señor nos dé un respiro, un refrigerio, un alivio. Yo les animo, hermano, a aprovechar tiempo en sus casas, en sus hogares. Estudiemos, oremos, hagamos todo lo que sea necesario para que en nosotros se manifieste el poder del Espíritu Santo y que cuando salgamos de nuestras casas el Espíritu Santo nos acompañe y haga la obra de Cristo en nuestras vidas y en los demás que puedan tener la oportunidad de que nosotros le ministremos la vida del Espíritu, el poder del Evangelio, el poder de la cruz. Que seamos como Cristo, un grano de trigo. Hoy, en estos días, en nuestra casa, podemos ser un grano de trigo que caiga en tierra. Muramos a lo que somos y que brote lo que Cristo es en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te exaltamos esta noche. Te bendecimos esta noche. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad. Señor, glorifícate. Mira a mis hermanos. Aquí estamos, Señor, escondidos. Aquí estamos, guardados. Pero, Señor, que este tiempo verdaderamente podamos ver, oh Dios, tu gloria en nuestras vidas. Enciende tu fuego en cada altar de tu templo, Señor, que somos nosotros. Por favor, enciende el fuego de tu espíritu. Y que de aquí para adelante, Señor, dejemos de ser creyentes tibios, Señor. Dejemos de ser creyentes indígenas. Dejemos de ser creyentes sensibles en la carne, Señor, que por todo nos ofendemos, que por todo nos sentimos dañados. Señor, queremos ponernos en el altar y consúmenos en el fuego de tu amor. Que el fuego de tu bautismo, Señor, verdaderamente consume toda la escoria que hay todavía en nosotros, Señor. Gracias por habernos metido en nuestros hogares para tratar con nuestra vida, Señor, y estás usando a nuestros parientes como instrumentos para perfeccionarnos, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús y te rogamos que seas propicio y
Y cuando salgamos de nuestras casas, de nuestros hogares, podamos compartir, Señor, con los necesitados tu pan, con los sedientos tu agua, tu vino, con los desnudos tu ropa blancas. Señor, que podamos tener el poder que necesitamos para libertar a los cautivos, para libertar a los encarcelados. Señor, que tengamos el poder para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para hacer hablar a los mudos, para hacer oír a los sordos, para poder, Señor, ver cómo los paralíticos se levantan, Señor, cómo los endemoniados son liberados. Danos la gracia, Señor, en este tiempo que estamos aquí delante de ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Te lo deseo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados.